Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y bienvenidos a la antesala, que es la segunda temporada del podcast. ¿Cómo se está preparando México para recibir a la primera mujer en la silla presidencial? Ahora de lo que se trata es de analizar los hechos, los personajes y las circunstancias que, como hemos dicho, van reconfigurando el mapa con destino al 1 de octubre, que es el día de la toma de protesta. También, pues en automático será una mujer quien esté al frente de las Fuerzas Armadas de México. Se le dio el primer saludo por parte del cuerpo militar a Claudia Sheinbaum. Se le llamó la futura comandante suprema de las Fuerzas Armadas de México. Es muy relevante, es muy fuerte. La incorporación entonces de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿no? A la Secretaría de Defensa Nacional. Estos cuerpos de seguridad al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que en muchas ocasiones no tuvieron el alcance y en muchas ocasiones se corrompieron fácilmente. Se requería otro modelo, Josué. Recordemos que la Guardia Nacional también tuvo muchas dificultades para ser creada. También todos los medios de comunicación hegemónicos estuvieron en contra de su creación. Que los medios de comunicación tradicionales son todo lo que diga Andrés Manuel y su gobierno, no. Pero estas plataformas como Latinus son eso, propagandistas, son como propagandistas de un partido, ¿no? Y además ampliamente difamatorias. Intentaron manipular la visión de los mexicanos. Se dedicaron a atacar el proyecto de la transformación. Le invirtieron tanto dinero a las redes sociales. A todos nos llegó Latinus por promoción en algún momento del día, ¿no? O muchas veces al día. Pero ¿de dónde sale el dinero con el que Latinus se publicita? ¿De dónde salen los recursos? Pues hay una intervención ahora por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes están abriendo una carpeta de investigación para ver estas finanzas ilícitas por parte de Carlos Loret de Mola, su esposa, y de Víctor Trujillo. Pues yo soy padre de una hermosa hija y a mí me llena de alegría, ¿no? Que también mi hija tenga un referente y ahora pues lo ve como un referente femenino. Y te dije, papá, vamos a tener una presidenta de México, ¿no? Una mujer, y yo, o sea, me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción. Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala de la renovación de la silla presidencial. ¿Cómo se prepara México para recibir a la primera presidenta de su historia? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que reconfigurarán el mapa a partir del 1 de octubre de 2024. Esto es la antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y bienvenidos a la antesala, que es la segunda temporada del podcast. ¿Cómo se está preparando México para recibir a la primera mujer en la silla presidencial? De eso se trata en esta ocasión, esta temporada. Hemos registrado en la primera temporada pues lo que fue el proceso electoral, cómo se fue definiendo el camino, los personajes, las circunstancias que fueron trazando la ruta con destino al 2 de junio de 2024, día en que los mexicanos elegimos a Claudia Sheinbaum como la presidenta electa de México. Ahora de lo que se trata es de analizar los hechos, los personajes y las circunstancias que, como hemos dicho, van reconfigurando el mapa con destino al 1 de octubre, que es el día de la toma de protesta. Me acompaña Josué Lozada en esta ocasión. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la antesala. Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y ya dando inicio a esta segunda temporada, donde hay mucho que platicar, que discutir y que divulgar a todos y todas. Pues nos dimos unas pequeñas vacaciones, una semana y media en la que estuvimos pues un poco descansando de todo lo que fue esta cobertura de la primera temporada, pero también definiendo lo que sería la antesala. Y bueno, pues ya hay muchos temas muy importantes que se han puesto sobre la mesa, que se han ya destacado, ya
Claudia Sheinbaum presentó a la primera parte de su gabinete, 5 secretarios y una consejera, 3 hombres y 3 mujeres, y previamente también había anunciado que el actual secretario de Hacienda y Crédito Público había sido invitado para continuar también en su sexenio y él había aceptado. Entonces ahí está definiéndose también cómo se va integrando pues el equipo de Claudia Sheinbaum. También hemos visto a una oposición pues ya más tranquila, ya no con los bríos con los que estaban saliendo a los medios de comunicación y a las plataformas digitales con demasiado enojo, furia, con muchas descalificaciones, difamación y campañas sucias. Los vemos ahora más tranquilos, muchos de ellos incluso se han pronunciado por Claudia Sheinbaum, por querer ayudar o simplemente han dicho pues que reconocen que hay un trabajo de inicio pues que denota mucho profesionalismo, así lo han planteado algunos de ellos. Vemos también ya la conformación, o más o menos estamos visualizando cómo quedó el dibujo, el boceto de lo que será la nueva legislatura, una Cámara de Diputados en donde es muy obvio una mayoría bastante significativa por parte de Morena y de sus partidos aliados, y también en el Senado casi alcanzan la mayoría calificada. Vamos a ver cómo se termina de configurar esta parte. Pero lo que vemos detrás también es que lo que había sido denominado como el Plan C, esta serie de iniciativas que envió el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso, pues parece que ahora es un hecho. Si no todas, yo creo que una buena parte o las principales iniciativas de ley, pues van a ser aprobadas. Vemos en específico el tema de las reformas o la reforma al Poder Judicial, que ya está muy discutida en los medios de comunicación, que ha también producido una especie como de manifestación por parte de algunos trabajadores del Poder Judicial. Hemos visto también que hay ya muchas investigaciones periodísticas que están encontrando nuevos hilos, nuevas pesquisas de cómo está funcionando y cómo ha funcionado el Poder Judicial a lo largo de los sexenios previos. Y también vemos pues la intención de lo que será la nueva legislatura, de que esta reforma se haga realidad. Y bueno, vemos también una oposición, como hemos dicho, ya muy calladita, muy tranquila, muy, pues digamos ya muy silenciosa en algunos sentidos, etcétera. Son muchos los temas que se están poniendo sobre la mesa y que nos dan pues ya un panorama muy interesante de lo que está haciendo este momento. Este fin de semana que precedió fue la segunda vez que Claudia Sheinbaum acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a giras de trabajo. En esta ocasión fue en el sureste mexicano, o si lo decimos de otro modo, fue la segunda vez que Andrés Manuel López Obrador invitó a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a acudir a una de sus giras, en esta vez en el sureste mexicano, en donde se comenzó por Veracruz y luego en Oaxaca para la supervisión del tren interoceánico. Pues empecemos por ahí, si te parece bien, Josué. Claro que sí, pues como bien comentas, las aguas ya están más tranquilas, ¿no? Ya la oposición, pues al parecer ya ha bajado las orejitas, aunque ya algunos están haciendo antesala, ¿no? Y pues bueno, no fueron recibidos, ¿no? Es el caso de Claudio X González, padre, quien pues acudió a hacer una antesala con la doctora Claudia Sheinbaum, pero bueno, por distintas razones, pues no se le pudo recibir, y bueno, por ahí salieron algunas fotografías donde pues muestra también esa imagen de la derrota como tal, ¿no? Y bueno, a propósito de ello, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también comunicó su sentir al respecto, ¿no? Mencionaba que, bueno, esa fotografía no le parecía muy adecuada. El presidente siempre ha sido muy respetuoso, muy humanista también en ese sentido, y bueno, pues también dijo que pues era una persona mayor y por lo tanto pues no estaba muy acorde a la foto. Pero bueno, lo que la foto expresa es eso, ¿no? Es una imagen de la derrota de esta derecha que pues hoy se ve ya mucho más tranquila.
Y como bien has comentado también, se ha presentado ya parte de lo que es el gabinete, el nuevo gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, con 3 hombres, 3 mujeres, que son personajes muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Por ahí está Marcelo Ebrard para la Secretaría de Economía. Está también el doctor Juan Ramón de la Fuente para la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que creo que es muy acertado porque ahí puede haber muy buena comunicación, muy buena mancuerna entre estos dos personajes. Y bueno, también por ahí está Julio Verdegué para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Mientras, para el caso de las mujeres, está Rosaura Ruiz, quien va a asumir la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Cabe mencionar que esta nueva secretaría va a cobijar al actual CONACYT. Por otro lado, también está Alicia Bárcena para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y finalmente la licenciada Ernestina Godoy para la Consejería Jurídica. Entonces nos está presentando pues ya el Dream Team, ¿no? Así es como se estila llamar dentro de algunos lenguajes deportivos como en el básquetbol, a un gran equipo, a una gran selección, donde no solamente son los cargos, sino que están construyendo un nuevo proyecto que va en conjunto. Y bueno, pues también adentrándonos a este tema tan importante que mencionas sobre el corredor interoceánico, pues vale la pena mencionar que es uno de los grandes proyectos, ¿no?, que ha tenido este sexenio, así como el caso del Tren Maya, y que justo está viendo al sureste mexicano, específicamente Oaxaca, Veracruz, Chiapas, pero también a toda la República en su conjunto, porque si vemos el proyecto del corredor interoceánico, el objetivo principal es unir el Océano Pacífico con el Golfo de México y a su vez con el Océano Atlántico. Entonces, estratégicamente es un gran proyecto en términos económicos. Creo que va a ayudar y a fortalecer mucho a nuestra nación. Sí, realmente un proyecto de grandes magnitudes que le da al sureste mexicano justicia social y le devuelve un poco de lo que el sureste ha aportado al país durante décadas y que durante los sexenios previos pues nunca se le hizo justicia, ¿no? Es una inversión muy grande que es impresionante y que se une además a este proyecto del Tren Maya, pues que también tiene grandes alcances no solo por su vinculación de este circuito maya a nivel turístico, cultural o de conocimiento de la región, sino también es un proyecto que va a transportar mercancías, ¿no? Entonces, el alcance que tendrá me parece que no lo vamos a ver de inmediato, que se necesitará que pasen algunos años para poder visualizar qué es el beneficio que estará llevando al sureste de México, pero de entrada generó muchos empleos. Y bueno, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya invitado a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a supervisar los avances, en este caso del tren interoceánico, pues nos habla de cómo está él pues comunicando públicamente a la virtual presidenta electa cuáles son los proyectos que requieren una continuidad, ¿no? Si nos ponemos también a analizar un poco el discurso de Andrés Manuel López Obrador en estos eventos que son parte de esta gira de la que estamos hablando ahora, que inició en Veracruz y después en Oaxaca y que comenzó por la supervisión de este tren interoceánico, vemos también pues un espaldarazo que le da Andrés Manuel a Claudia Sheinbaum, ¿no? La pondera de una manera muy especial, muy positiva, habla de ella un tanto de acuerdo a su semblanza y también de acuerdo a la experiencia que él tuvo pues cuando la invitó a trabajar en su gobierno al frente de la Ciudad de México, por ejemplo. Hace mucho hincapié en el tema
del expertise de Claudia Sheinbaum con relación pues al tema ambiental, por ejemplo, que es un tema fundamental, al tema también de la preservación de los recursos naturales, de pues el buen trato hacia los animales, etcétera, ¿no? El trabajo que desarrolló en la Ciudad de México y también de infraestructura cuando fue la supervisora de los ¿cómo se llaman? De los segundos pisos, ¿no? Estas vialidades tan importantes que a la Ciudad de México le dieron tanta movilidad. Los segundos pisos gratuitos, porque hay segundos pisos que después se continuaron y que continuó el gobierno federal después de que Andrés Manuel inaugurara o hiciera estos segundos pisos gratuitos, pero esos ya fueron con cobro. Entonces, todo esto lo ha comentado Andrés Manuel López Obrador en estas giras y me parece que esto va dando los elementos de cómo va a ser una transición suave y efectiva, diría yo, una transición que va poniendo los temas, pero además a nivel público ante los ojos de todos los mexicanos, ¿no? Porque esto se difunde también en las plataformas del gobierno de la República y da pues la idea de una transición muy completa, ¿no? Muy sólida, diría yo. No sé cómo lo visualizas tú, Josué. Sí, totalmente. Si vemos, por ejemplo, en otras instancias de gobierno, pues se estila que normalmente cuando llega, hay un cambio de gobierno, pues normalmente estos proyectos a veces se truncan, ¿no? Desafortunadamente. Entonces cambian las cabezas, se coloca nueva gente y pues muchos de esos proyectos ya no ven la luz o el resultado final. Aquí es algo muy distinto y creo que es algo bien sano para la nación y para todos los mexicanos, que estos proyectos que consideraron o que conllevan una gran inversión puedan seguir y puedan tener una continuidad y una efectividad en ese sentido. Entonces, en el acto de entrega-recepción se está viendo pues una armonía, ¿no? Porque se le va a dar también continuidad a estos grandes proyectos y que como ya mencionábamos, pues a nivel económico, pues va a servir muchísimo para la nación. Entonces creo que se está actuando de una manera pues muy congruente, ¿no? Muy sana y pues es lo que vamos a ver, yo creo que desde el arranque de la próxima administración, ya se están marcando todas las directrices y todos los ejes de lo que se va a ir ejerciendo conforme van a ir pasando ya algunos meses, ya para la entrada formal el 1 de octubre. Y hay muchos símbolos también, hay muchos símbolos. En Oaxaca, precisamente este fin de semana, pues se le dio el primer saludo por parte de Sedena, por parte del cuerpo militar a Claudia Sheinbaum. Se le dio el primer saludo y me llamó mucho la atención porque en el saludo se le llamó la futura comandante suprema de las Fuerzas Armadas de México. Es muy relevante, es muy fuerte lo que podemos percibir en este saludo que se le dio a Claudia Sheinbaum por parte del ejército mexicano y que además, pues, es un parteaguas en la historia de México, ¿no? Porque si bien tenemos un hecho histórico que es la primera mujer presidenta en la silla presidencial, la primera mujer presidenta o la primera mujer en la silla presidencial más bien y la primera mujer presidenta, también pues en automático será pues una mujer quien esté al frente de las Fuerzas Armadas de México. Esto me parece que pone a la mujer en un papel muy relevante. Evidentemente, pues ya hemos dicho en muchas ocasiones en lo que hemos denominado el tiempo de las mujeres, ¿no? Porque la vida pública ha abierto sus puertas, o más bien han sido las mujeres quienes han roto la brecha y se han incorporado a participar y además lo han hecho pues con fuerza, determinación y además con la aceptación de México en su conjunto, ¿no? Me parece que esto de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México tiene también una lectura muy importante al interior del país para todos los ciudadanos, para
hombres, mujeres, niños y niñas, ¿no? Y también al exterior de nuestro país, en el mismo continente americano, para Latinoamérica y para Norteamérica. Ni siquiera Estados Unidos ni Canadá han tenido, pues yo diría, el privilegio, ¿no?, de tener a una mujer al frente de su nación, ¿no? Y al frente, hemos dicho, también de sus Fuerzas Armadas. Esto creo que da para mucho, da mucha tela de dónde cortar, da muchos pues subtemas de análisis también, que van a ser parte también de lo que vamos a estar hablando a lo largo de lo que es esta segunda temporada, la antesala. Así es, fue algo realmente muy simbólico el hecho de ya anunciarla, ¿no?, como la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. O sea, si nos ponemos a pensar, se le está otorgando el justo valor, ¿no?, a esa figura que representa la doctora Claudia Sheinbaum, donde una institución, ¿no?, tan fuerte, con una historia realmente muy interesante como ha sido, pues en realidad todo el cuerpo militar, ¿no?, de nuestra nación, se le está dando ese reconocimiento a la doctora Claudia Sheinbaum. El papel de las mujeres siempre ha sido muy importante en la historia de México, aunque se haya invisibilizado por parte de la historia oficial o la historia hegemónica, que muchas veces se escribió por aquellos que estaban en el poder y sobre todo por una derecha neoliberal, una derecha racista y clasista. Pero si nos ponemos a pensar desde un punto de vista crítico, la historia de México se ha hecho por muchas mujeres. De hecho, desde el México prehispánico. En el México prehispánico también tuvimos gobernantes en diferentes culturas, diferentes civilizaciones que conformaron Mesoamérica, pero también durante el periodo colonial hubo muchas mujeres que desempeñaron un papel bien importante, por ejemplo, en la lucha por la independencia, en el movimiento también de la Revolución Mexicana, que se ha minorizado el papel de las mujeres muchas veces, pero que si nos ponemos a ver los archivos, si nos ponemos a ver las fotografías de aquella época, vamos a ver ahí la participación de las mujeres, pero no una participación simplemente, sino una verdadera agencia, en el sentido de que las mujeres construyeron e hicieron la propia revolución. Y en ese sentido, al contar con la primera presidenta de México, tiene un gran mensaje para todos los mexicanos, ¿no? Hombres, mujeres, niñas, niños, gente mayor. Y para mí realmente, pues yo lo veo con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo de poder tener ahora una mujer que pues también nos cambia un poco la perspectiva. Pues yo soy padre de una hermosa hija y a mí me llena de alegría, ¿no?, que también mi hija tenga un referente y ahora pues lo ve como un referente femenino y me pregunta, ¿no? Y me pregunta de repente, oye, papá, vamos a tener una presidenta de México, ¿no? Una mujer, y yo, o sea, me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción. Sí, es muy relevante, muy interesante en todos los niveles y no hay que dejar pasar por alto también lo que implica a nivel de familias, a nivel de los hogares, en las pláticas cotidianas, qué significa esto, ¿no? Y además un papel de amplia relevancia. Hemos hablado mucho del perfil de Claudia Sheinbaum, una persona preparada en la academia y preparada también en el campo profesional, en el día a día, tanto en la política como en la administración pública, pero que además tiene una visión humanista, ¿no? Decíamos que eso es una perspectiva muy importante, ¿no? No solamente valorar el hecho de ser una científica, sino una científica con visión de bienestar para el humano, ¿no? Porque pues también podemos tener científicos como los que crearon la bomba atómica o científicos que tienen descubrimientos y hallazgos en diversos campos de la ciencia, ¿no? De la vida general del mundo, pero que no necesariamente son puestos a favor del bienestar humano, y eso es algo de mucha relevancia. Y voy a regresarme aquí un poco a lo que decíamos
con relación a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y cómo ella asume esa posición, esa investidura, ¿no? Sin todavía serlo en los eventos en los que ella está participando, en donde ha acudido tanto por invitación por el presidente como los que ella misma ha hecho con su equipo con organismos empresariales, con organismos pues básicamente empresariales, son muchos de los más fuertes, o con grupos y personas de los sectores artísticos, ambientalistas, etcétera. Me llama la atención un punto que hay que mencionar también. Ella fue cuestionada con relación a la intención que tuvo la canciller de Ecuador para reunirse con ella y dialogar. Ecuador envió a su canciller a intentar un diálogo con Claudia Sheinbaum la semana que precedió, y justamente este fin de semana ella pues hizo alusión a ello y dijo, pues es que lo que hizo Ecuador no es poca cosa, no se trata de sentarse a dialogar y nada más, ¿no? Ecuador invadió, violó tratados internacionales, además la soberanía de la República Mexicana. Y ella recordó que México, con el presidente Andrés Manuel al frente del país, interpuso México una demanda ante la Corte Internacional en contra de Ecuador, y además solicitó su expulsión, la expulsión de este país de la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo comento porque aquí vemos también a una virtual presidenta electa con una gran investidura, con mucho carácter, con mucha fuerza en su discurso y con un planteamiento que le da seguimiento a lo que es esta política de relaciones internacionales sanas, pero con apego a derecho, con apego al derecho internacional, al respeto entre las naciones, del cual probablemente Ecuador esperaba menos por el hecho de que es una mujer. Probablemente esa lectura le doy, ¿no? Pero oh, sorpresa, ¿no? La manera como Claudia Sheinbaum responde y asume la posición del país todavía sin haber tomado posesión, sin haber llegado aún al 1 de octubre, pero ya planteando la perspectiva de cómo va a ser la posición de México y pues el tono de su gobierno en torno a estos temas tan importantes como son los tratados internacionales, pues llama mucho la atención y deja muy bien parado a México. Así es, y bueno, eso nos da un panorama de la posición que ahora ocupa la doctora Claudia Sheinbaum, y efectivamente, o sea, nosotros lo hemos dicho en otras emisiones del podcast, ¿no? No traemos nada en contra de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas. De hecho, hay muy buena relación en términos de la historia que nos hermana como países también que pertenecemos a raíces bastante comunes, a raíces históricas. Pero bueno, lo que aconteció en el caso de estas relaciones que pues hoy se ven algo fracturadas, ¿no? Requieren de otra visión y de otra lectura. De hecho, pues lo comentó la propia doctora Claudia Sheinbaum, que pues más bien se debe de pedir una disculpa pública pues a todos los mexicanos, a todas las mexicanas por haber hecho esa violación al derecho internacional. Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena darle ese enfoque, ¿no? De las palabras que expresa la propia doctora Claudia Sheinbaum, para ver cómo van a ser las futuras relaciones también en términos políticos con otras naciones. Y bueno, otro tema que también causa relevancia prácticamente en tiempos recientes ha sido el caso de los medios de desinformación. Entonces, hay muchos medios de desinformación, no podemos llamarlos como medios de información, sino todo lo contrario. Y ocurre esto con el caso de Latinus. Latinus, sabemos que hay una historia muy oscura desde su conformación, desde cómo se va desempeñando este medio. Pues nos quedan muchas preguntas a la ciudadanía. ¿Cómo es que se mantiene este tipo de
de medios, cómo le pagan a sus colaboradores, a sus empleados, y dentro de ellos pues está la figura de Carlos Loret de Mola, su esposa, y también Víctor Trujillo, o ese conocido payaso, ¿no? También denominado como Broso, quienes ahora se están victimizando tras un discurso donde ellos pretenden ser víctimas de una supuesta vejación a sus derechos, a su libertad de expresión, cuando sabemos que eso nunca ha ocurrido. De hecho, han utilizado algunos términos para referirse al actual gobierno como una dictadura, cuando sabemos claramente que aquí no existe eso. Si hubiese una dictadura, desde el primer día de gobierno ellos hubieran estado en la cárcel, cosa que no ha sucedido. Y lo que sí está sucediendo es que pues hay una intervención ahora por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes están abriendo una carpeta de investigación para ver estas finanzas ilícitas por parte de Carlos Loret de Mola, su esposa, y de Víctor Trujillo. Sí, el papel de los medios de comunicación es digno de análisis, es digno de tesis, Josué, es digno de una tesis universitaria, ¿no? A cualquier nivel, una tesis doctoral incluso, ¿no? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Qué papel jugaron a lo largo de los sexenios de la privatización? ¿Y cuál fue el desenvolvimiento que tuvieron durante el proceso electoral de 2024? Es muy clara pues el desgaste de los medios de comunicación, que como hemos dicho en la temporada anterior, los principales medios de comunicación, los más posicionados, estas grandes televisoras, estas grandes radiodifusoras, estos medios impresos, pues que en su momento fueron tan pesados y tan apoyados por los gobiernos federales en las épocas de la privatización, que así lo denomino yo, pues pusieron de manifiesto que aún con todos los ataques que día a día, minuto a minuto, todas las horas, las 24 horas, los 365 días del año, de todo el sexenio, intentaron manipular la visión de los mexicanos con desinformación, con incluso difamación, pues no hicieron mella en el resultado electoral, ¿no? Se dedicaron a atacar el proyecto de la transformación y a la candidata de este proyecto, a Claudia Sheinbaum, y a apoyar por entero y con mucho dinero también, intuimos, deducimos, podemos dilucidar y seguramente investigar próximamente, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Pero ¿cuál fue el resultado? Un 2-1. Claudia Sheinbaum es hasta hoy la candidata más votada en la historia de México, 30 millones de mexicanos, ¿no? Y es un 2-1 con relación a la pues candidata o a la segunda candidata o a la que ocuparía el segundo lugar. La diferencia es muy amplia. Entonces esos medios de comunicación que probablemente durante mucho tiempo, en los tiempos donde a lo mejor la interacción del ciudadano con las mismas generadoras de noticia no eran tan constantes como hoy gracias al internet, a las plataformas digitales, pues eso que pensaban o que hacían, ¿no? De posicionar y además de dar o quitar reputación a antojo, ¿no? O a libre antojo que deseaban, ya no sucede, ya no tiene efecto, digamos. Y esto es uno de los puntos más importantes que me parece que deben de quedar documentados, ¿no? El papel de los medios de comunicación, porque los medios necesitan una reforma. Ellos necesitan reconsiderar el planteamiento, ¿no? Reconsiderar a sus audiencias, la capacidad de análisis de sus audiencias, la capacidad digerir la noticia o la información que emiten y considerar que las audiencias no son torpes, ¿no? Las audiencias no son torpes ni tontas, ¿no? Hoy en día creo que con esto ha quedado muy claro que hay un mexicano muy pensante, que somos muchos, ¿no?
que no es un pequeño sector, como se decía, que son los educados, los de las élites, ¿no? Los que tuvieron la posibilidad de asistir a universidades y sobre todo a universidades privadas o en el extranjero. No, eso ha quedado claro que no tiene nada que ver. La capacidad de la gente, ¿no? De analizar la información que le das es muy, muy amplia, ¿no? Y aquí es donde viene el tema que planteas y que me parece digno también de abordarse, porque es parte de este contexto que va dando lugar al 1 de octubre. 2 de octubre siempre lo traigo en la mente porque es una fecha también muy relevante, pero al 1 de octubre, que después sigue con esta fecha que hay que también considerar en un momento dado. Pero estas plataformas que, como tú atinadamente has señalado, son plataformas de desinformación, no son, también coincido contigo, no son para mí tampoco medios de comunicación. Son plataformas de desinformación y propaganda, diría yo. Desinformación y propaganda. Propaganda hacia un sector, hacia un pequeño grupo de pues, personajes, empresas, familias que fueron muy privilegiados en los sexenios de la privatización, ¿no? Y que defienden también a los partidos alineados a esos intereses. Y ojo, porque la propaganda también es válida. Me parece que la propaganda puede ser parte o debe ser parte quizá de pues los esfuerzos de comunicación de los partidos políticos. Incluso antes se llamaba, los partidos políticos tenían su dirección de prensa y propaganda, que me parece un tanto contradictorio. Pero estas plataformas como Latinus son eso, propagandistas, son como propagandistas de un partido, ¿no? Y además ampliamente difamatorias, ¿no? Entonces, también pues se lanzaron al ruedo, se pusieron al frente de los mexicanos con tanta fuerza porque le invirtieron tanto dinero a las redes sociales, al Facebook, al TikTok, al Instagram, a YouTube, etcétera, todas ellas en las que se difunden y que para ello en la mayoría de las veces se requiere de invertir mucho dinero. Pues se pusieron al frente, se pusieron en los teléfonos de todos los mexicanos, ¿no? A todos nos llegó Latinus por promoción en algún momento del día, ¿no? O muchas veces al día. Pero ¿de dónde sale el dinero con el que Latinus se publicita? ¿De dónde salen los recursos con los que hacen sus producciones? Muy bellas, por cierto, producciones, mucha luz, mucha escenografía, muchas cámaras, muchos tiros, mucha edición y muchos reporteros en las calles y en todos. Ellos estuvieron en todas las campañas, en las 3 campañas estaban donde nadie llegaba, incluso pues en la sierra, en lugares recónditos de Chiapas y Oaxaca, Latinus llegaba antes que nada, ¿no? Antes que nadie. Entonces, independientemente de cómo llegaban ahí, que también sería otro cuestionamiento, los recursos de dónde venían. El presidente López Obrador dijo, ha dicho más de una vez que las investigaciones que han tenido señalan que Roberto Madrazo es, pues digamos, el dueño de esa plataforma, ¿no? El principal socio. Y ahí aparecen otros socios también en sus investigaciones, en las investigaciones que se han hecho, no solo ahí, sino también por otros medios de comunicación nuevos, incipientes, más comprometidos con la sociedad. Y el tema es cómo se financia, ¿no? Y ahí es donde me parece que es muy interesante e incluso necesario que los mexicanos sepamos de dónde vienen los recursos, ¿no? El papel que hacen las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, me parece que es un papel que nada tiene que ver con la libertad de expresión. Me parece que el trabajo que ellos están haciendo con relación a estos personajes no solo es válido, sino es necesario. Fíjate que incluso lunes 24 de junio, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a ello y dijo, a mí también me han investigado. A mí también me investigaron. Incluso comentó él, compartió que durante muchos años
sus finanzas estuvieron observadas por esta unidad de inteligencia. Entonces no debe de sorprenderle a nadie, dijo, que pues una dependencia de gobierno, un brazo de gobierno cuyo trabajo es ese, investigar cómo llegan los recursos y cómo están etiquetados o de dónde vienen o cuál es su procedencia o qué relaciones tienen con grupos de interés, pues no debe de sorprender a nadie. Y me parece que ese es un tema que debe seguir en la agenda política, en la agenda pues también de los medios de comunicación, de ir conociendo detalles y pormenores de un caso como este y como muchos más que me parece que tendrían que transparentarse. Claro, pues la propaganda siempre ha existido, ¿no? A lo largo de nuestra historia, incluso en el pasado, ¿no? Las civilizaciones antiguas también se hacían propaganda, por ejemplo, por medio de estelas, ¿no? Donde colocaban, pues, algunos de los discursos, ¿no? Que ellos querían realmente expresar al pueblo, y también era una manera de manipulación, de hecho, desde el pasado. Pero pues ya de nosotros depende darle precisamente una lectura más crítica a lo que está sucediendo, y más que dejarnos llevar por esos medios de desinformación, pues aquí la invitación es que vayamos a la realidad, vayamos al campo, vayamos a la ciudad, vayamos al tren, ¿no? Nos subamos al tren, vivamos la experiencia y realmente analicemos si todo eso que nos están bombardeando es cierto o no. Y ahí nos vamos a dar cuenta que pues realmente son puras mentiras, ¿no? Es una construcción, es una bola de nieve, ¿no? Se va construyendo como una pequeña bola de nieve, y por parte de las redes sociales, del uso del internet, se le va dando difusión a una mentira, ¿no? Entonces creo que sí, nosotros tenemos la posibilidad de poder analizar las cosas ahora de manera pues más crítica. Pues bueno, ante todo esto que ha surgido recientemente, también vale la pena mencionar en esta visita que comentábamos en un principio en Oaxaca por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, también se dijo algo importante, que es la incorporación entonces de la Guardia Nacional, esta institución que que se ha creado en esta administración durante la Cuarta Transformación, y que vale la pena decir que ha tenido todo el respaldo del pueblo, ¿no? El pueblo realmente lo ha visto con muy buenos ojos a la Guardia Nacional, y ahora entonces se pretende incorporar a la Sedena, ¿no? A la Secretaría de Defensa Nacional, lo cual se me hace también algo muy interesante, muy acertado. Se le va a dar mayor empuje, mayor fuerza y mayor consolidación a esta institución. Sí, es un tema de amplia relevancia. Recordemos que la Guardia Nacional también tuvo muchas dificultades para ser creada. También todos los medios de comunicación hegemónicos estuvieron en contra de su creación, y cuando estaba anunciada era una tras otra, ¿no? Ataque tras ataque, ¿no? De cómo era posible, y pues no se logró. La Guardia Nacional fue un hecho en momentos necesarios del país, en momentos donde se requería una corporación de amplio nivel con otras características que la policía común y corriente o estos cuerpos de seguridad al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que en muchas ocasiones no tuvieron el alcance y en muchas ocasiones se corrompieron fácilmente. Se requería otro modelo, Josué. ¿Cómo queremos obtener resultados distintos haciendo lo mismo? Eso no es posible. Entonces me parece que este planteamiento era necesario, ¿no? Y sucedió. Se planteó la Guardia Nacional con los lineamientos que planteó el Ejecutivo, y se hizo una realidad. Y luego que seguía la incorporación a la Sedena, ¿no? Ante lo cual también ha habido una serie de ataques de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tradicionales son todo lo que diga Andrés Manuel y su gobierno, no. Es como lo que dijeron, lo que se planteó en las legislaturas previas, ¿no? Por parte de la oposición. La oposición es como si estuviera en huelga, ¿no? Cosa que llegara del Ejecutivo, no.
sin analizar si era bueno o malo, sin analizar si contribuía a la seguridad de los mexicanos o beneficiaba a algún sector de México. Era no, porque no. Y así también los medios de comunicación con este tema de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Es no y no y no. Y el argumento que más vemos es el de la militarización, que me parece que es otra de esas palabras que intentan subir narrativas que la mayoría de las personas desconoce, ¿no? O cuyo significado se tergiversa, porque ¿qué es militarización? ¿No? ¿Qué significa ello? Si podemos sintetizarlo un poco, es poner los tribunales del ejército a funcionar para la vida civil del país, y eso pues ni está sucediendo ni tampoco existe la intención de que suceda, ¿no? Entonces, ha sido el presidente muy claro con relación a la intención de que sea la Sedena quien tenga pues el control de la Guardia Nacional. Él ha dicho que es una parte de las instituciones de gobierno que más han mostrado seriedad con relación a los temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Donde hay escuelas, donde hay toda una formación, ¿no? Para atender emergencias y casos que tengan que ver con otorgar seguridad a los ciudadanos. Entonces, me parece que este hecho también es otro símbolo, es otro, el hecho del planteamiento de lo que dijo Claudia Sheinbaum en esta gira en la cual acompañó a Andrés Manuel López Obrador, de incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena. Es otro de esos símbolos de continuidad y de contundencia con relación a algunos hechos que probablemente la oposición o algunos sectores pensaban, pues no lo va a hacer, ¿no? Seguramente no querrá meterse en entredichos o en problemas. Y no, ahí tenemos a una virtual presidenta electa, a Claudia Sheinbaum, pues muy sólida también con los temas con los que se comprometió en campaña, ¿no? Ella dijo, en términos de lo político, dijo, y se refería al tema de construir el segundo piso de la transformación. Y esto me parece que tiene que ver con ello, ¿no? Estar poniendo el tabique siguiente, ¿no? Que se creó la Guardia Nacional, vamos a incorporarlo a la Sedena, ¿no? Y los temas así se van escalonando. Sí, es todo un proceso, ¿no? Que lleva algunos años, ¿no? En 6 años, pues es imposible, ¿no? Ver una serie de resultados cuando realmente tuvimos muchos años pues de robos, de corrupción, ¿no? De pues un oscurantismo realmente por el cual pasamos como nación. Y pues hoy es diferente, hoy se está vislumbrando ya otras realidades y que pues están llevando a cabo. Y sobre todo también en lugares muy olvidados, como el caso del sureste mexicano, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, la península de Yucatán, pues ya se ve con otros ojos. Y ahí están los proyectos, están corriendo, están el día de hoy, están trabajando, están funcionando, ¿no? Como el caso del aeropuerto, del caso del Tren Maya, ¿no? Entonces podríamos mencionar muchos ejemplos de donde pues están utilizando verdaderamente los recursos de una manera más eficiente y no como en otras administraciones donde no se veía realmente cuál era el producto que había generado tal sexenio, ¿no? Realmente pasaban pues totalmente invisibles ante el pueblo, ni siquiera sabíamos muchas veces quién era el gabinete, quién iba a ser el nuevo gabinete, todo se hacía bajo lo oscurito, ¿no? Bajo la mesa. En cambio ahora es distinto, podemos ver incluso el perfil del nuevo gabinete, el currículum, cuál ha sido su trayectoria, y eso también nos está generando mucha confianza. Yo creo que eso es importante, empezar a generar esa confianza nuevamente con el pueblo y que el pueblo finalmente vea quiénes están ahí tomando esas decisiones, pues que van a ser parte también de su futuro. Exactamente. Son temas que vamos a ir analizando a lo largo de esta segunda temporada, la antesala, el podcast, el proyecto en general tiene la intención de hacer un contrapeso a la desinformación de estos grandes conglomerados de la comunicación.
Y pues te invitamos a que te suscribas a este canal con tu suscripción, siguiéndonos, comentando, dando like. Haces posible que el proyecto continúe y que podamos también seguir luchando contra la desinformación y brindar una alternativa de comunicación a lo que normalmente tenemos en los medios tradicionales, en la televisión, la radio y también en el internet, donde también pues todos tienen presencia, ¿no? Pero es bien importante plantear una opción y también pues plantear la posibilidad de siempre ser reflexivos a través del consumo de nuevas plataformas de información distinta que nos permita sacar nuevas conclusiones. Bueno, y el día de hoy, lunes 24 de junio, es así como iniciamos la antesala, que es la segunda temporada del podcast. Por cierto, que hoy es cumpleaños de la doctora Claudia Sheinbaum. Le enviamos una felicitación desde el podcast. Y nada más y nada menos que en el día de San Juan, el día de la abundancia, el día de la fertilidad, el día del agua, el día de la lluvia. Y esperamos entonces que todo siga apuntando hacia un buen futuro. Josué, pues de esta manera llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada. ¿Cómo concluyes los temas abordados el día de hoy en la antesala? Fueron muchos temas muy interesantes, pero me quedo con la presentación de la doctora Claudia Sheinbaum y ese vínculo entonces con las Fuerzas Armadas que le está dando un empuje muy fuerte a la persona, a la vestidura que ella representa, y creo que hace falta darle ese justo valor precisamente al lado femenino, al lado de las mujeres, que hace falta también darle un toque femenino a nuestra nación. Pues gracias, Josué, por este análisis. Soy Jonathan Lozada. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.